Buenos días, soy Antonio Sales, analista de la firma XTB. Vamos a comenzar con este seminario de Morning Meeting en este caso, lunes 10 de diciembre de 2018. Por favor, como siempre, si podéis confirmarme que el audio y vídeo es correcto. Muy bien, perfecto. Pues bueno, vamos a empezar con un barrido de los principales, en este caso, selectivos europeos. Estamos teniendo una apertura bastante negativa en los mercados de renta variable en general, un poco también a la estela, ¿no?, de los cierres de la semana pasada, las últimas jornadas de la semana pasada. Veíamos como en el caso del selectivo alemán, bueno, pues correcciones a lo largo de ese inicio de apertura de más de un 1%. Fijaros en este caso en Europa. Si prácticamente lo observáis aquí en el apartado de cotizaciones, tenemos la gran mayoría en este caso en minusvalías. Sobre todo, fijaros, se mantiene en este caso Italia. Alemania parece que recupera algo, un 0,0% arriba. O sea que bueno, parece ser que tras esa apertura tan negativa, pues está revertiendo un poco la tendencia. Motivos, lo vamos a comentar más a fondo en el apartado macro. Tenemos que el Tribunal Superior de Justicia Europeo ha dictaminado que el Brexit podría, de manera unilateral, al Reino Unido ponerle fin, si así lo deciden. Por tanto, en este caso podría ser bastante positivo para los mercados, en este caso europeos, ¿de acuerdo? Ahora después lo comentaremos más tranquilamente. En el aspecto técnico, fijaros lo que comentábamos la semana pasada. De una manera más notable empezamos a ver una ruptura de esa tendencia alcista de largo plazo que estábamos viendo. La rompemos por los tramos más inferiores. Lo que, digamos, nos denota ahora es si vamos a perder también esa tendencia más de corto plazo bajista. Estamos, digamos, en los tramos más críticos de ese canal, ese pequeño canal, pues que fijaros, iniciaba formación en prácticamente principios, en este caso de diciembre de hace un año exactamente. Bueno, pues esta formación parece ser que podríamos ver cómo pierde incluso también los niveles de soporte, ¿de acuerdo? Por tanto, en cualquier caso, tener en cuenta que de perderlos estaríamos hablando de posibles vueltas al rango otra vez de los 10.000 puntos. O sea, estaríamos hablando de correcciones bastante relevantes. Dada la situación que nos estamos encontrando en el mercado, es bastante complicado saber realmente si podemos ver, ¿no?, unas correcciones tan relevantes. Es complicado poder descartar todas las opciones. Lo que tenemos que tener en cuenta, evidentemente, es que más que nunca, en función de las estrategias que queramos desarrollar, tenemos que tener claro cuáles son nuestros objetivos de beneficio y hasta qué punto, ¿no?, en este caso, cuál sería nuestro límite de pérdidas a tener en cuenta. Fijaros, estamos en los 10.700. Puntos más relevantes, bueno, pues si empezamos a perder estos niveles, lo que comentábamos, ¿no?, ya podríamos ver una primera vuelta a la zona de los 10.400 puntos. A partir de aquí sería atacar ya el rango de los 10.000, o sea, una zona bastante crítica que en el caso de Alemania no veíamos desde prácticamente finales de 2016, hace cuestión de un par de años. Por lo tanto, los bajistas, los que soléis operar en este caso con esta profundidad de mercado, con esta sintonía de mercado, primer objetivo para posiciones cortas, 10.400. Punto de retorno en este caso, fijaros, si viéramos, estamos en los 10.718, si viéramos pues otra vez vueltas a la zona prácticamente de los 10.900, sería más que suficiente para entender que puede haber un freno en esas correcciones, por lo menos en el corto plazo. Incluso podemos ver alguna pequeña reversión de la tendencia. Por tanto, si vais a tomar posiciones cortas, los puntos clave de entrada los veríamos: zona de stop loss 10.900, zona en este caso de zona de objetivo 10.400. Hablamos un diferencial prácticamente de 300 puntos de beneficio por unos 180 de pérdida, ¿de acuerdo? O sea, sería una estrategia bastante interesante. Ahora bien, consideramos que podemos marcar en este caso este tramo más inferior del canal, ¿de acuerdo? Pues el objetivo en este caso volverá a esa primera resistencia que nos vamos a encontrar
prácticamente entre los 11.050 puntos de manera aproximada. Aquí lo que vemos es unos 300 puntos de diferencial positivo, ¿vale? Y en este caso lo mismo, si vemos que perdemos otra vez esta zona prácticamente de suelo de manera notable, habríamos un diferencial de 100 puntos, pues abandonar la posición, ¿de acuerdo? O sea que lo mismo, estamos jugando estrategia de 3-1. Tanto si somos más optimistas como si damos un enfoque más negativo al mercado, tenemos estrategias. Determinar ahora mismo realmente el comportamiento, bueno, lo vamos a matizar en el aspecto macro, por donde pueden ir un poco más los tiros, pero hay bastante incertidumbre, bastante volatilidad. Lo vamos a ver también luego en el mercado otra vez. O sea que en este caso es bastante complejo, sobre todo con los movimientos tan rápidos que está habiendo, tanto a nivel ya de recuperación, sobre todo en este caso también de pérdida, pero sin una tendencia realmente clara. Podemos tomar como referencia pues esa tendencia desde que cumplimentada desde hace un año prácticamente, lo que estamos ahora mismo en los mínimos de ese canal. Por lo tanto, incluso tenemos motivos para pensar que puede haber algún rebote alcista, por lo menos hasta las primeras zonas de resistencia en los 11.000 puntos, ¿de acuerdo? Vamos ahora con España en este caso y vemos un poco lo mismo, ¿de acuerdo? Tenemos ese canal bajista. En este caso, bueno, pues lo que estamos viendo es que podemos ver esa aproximación otra vez al rango de los 8.500 puntos, sería nuestro objetivo mínimo. No llegamos a hacer frente a ese tramo más alto establecido pues prácticamente sería en torno a los 9.400, 9.500 puntos, donde deberíamos de haber visto un acercamiento, sino que, bueno, empezamos a ver que se establecen rangos intermedios dentro de ese canal principal que habíamos creado, ¿no? Prácticamente cada vez, si os dais cuenta, fijaros, ¿no? Vemos cómo se va un poco acotando esa tendencia dentro del canal, esos movimientos alcistas y bajistas. Por tanto, no podríamos descartar ver ese acercamiento a la zona a través de los 8.500 puntos aproximadamente. Un planteamiento bastante parecido al del DAX. Si hablamos en términos negativos, tenemos unos prácticamente 200 puntos de diferencial de objetivo. ¿Hasta qué punto podríamos mantener la posición? Pues fijaros, del entorno de unos 100 puntos nos denotaría ya que estamos viendo pues quizás otro posible ataque al rango de los 9.000 puntos. Por tanto, en este caso sería una estrategia de 2-1, 2 de rentabilidad, 1 de pérdida, ¿no? En este caso. Eso sí, vamos a valorar entrar en posiciones cortas. Si por el contrario pensamos que podemos encontrar una apreciación del mercado durante las próximas jornadas, la estrategia sería más o menos mínimo atacar la zona de los 9.000 puntos. Creo que ahí estamos viendo una barrera bastante relevante en estas últimas jornadas. Fijaros, ¿no? Como prácticamente desde octubre, principios de octubre, no llegamos a rebasar con claridad ese rango, ¿no? Por tanto, en este caso, dentro de los movimientos que estamos viendo, destacar que ya es la tercera aproximación que haríamos en este caso a esa zona de los, vamos a darle un poco más de fuerza, ya sería el tercer ataque a esa zona de los 9.000 puntos, por tanto podría ser un objetivo bastante interesante. Lo mismo, hablamos de unos 250 puntos de beneficio, ¿vale? Si trabajamos esa posición larga, de verlo en el sentido contrario, pues las pérdidas no tendríamos que esperar hasta llegar a la zona de los 8.500, que sería lo mismo, otros prácticamente 200 puntos, sino que simplemente, bueno, pues ver una aproximación, una pérdida en el rango de un diferencial también de 100 puntos sería más que suficiente. O sea que podemos en este caso trabajar estrategias bidireccionales. Realmente el comportamiento del mercado, lo mismo que para Alemania y para el resto de Europa, bastante complicado ver movimientos cortoplacistas o tener una certeza absoluta en movimientos tan cortoplacistas. Les hace bastante difícil con la volatilidad que estamos viendo en el mercado. En cualquier caso, referente a esos 9.000 puntos, un punto bastante crítico y tenemos que tenerlo en cuenta de que de ver impulso alcista va a ser el tercer ataque ya que veamos a esa zona de 9.000 puntos, o sea que es el objetivo en este caso al que tenemos que marcarnos como máximo de
de rentabilidad, ¿de acuerdo? Si hablamos de un escenario pues bastante sensato. O sea, lo podemos utilizar incluso, ¿vale? Este pequeño canal que se está formando de referencia. En el caso luego de Francia y Reino Unido, pues la verdad que resalta el mal comportamiento en este caso de las últimas jornadas. Si os dais cuenta, cada vez que vemos una ruptura relevante de las zonas de soporte que estábamos trabajando hasta el momento, buscamos inmediatamente los soportes previos, aparte con diferenciales notables. O sea, estamos viendo cómo prácticamente en estos 4 intervalos es donde cada vez que estamos viendo impulsos negativos en el mercado, vemos otra vez cómo vuelve, ¿no?, el selectivo a aproximarse y a perder nuevos mínimos. Ahora mismo, la zona de los 4.700, ¿qué tenemos que pensar o cuál es el planteamiento real? Pues evidentemente vamos a ello, optaría más por una recuperación mínimo hasta el rango de los 4.930 puntos. O sea, sería el punto más sensato a encontrarnos ahora mismo en el selectivo francés. ¿Por qué? Porque, bueno, si hablamos de pérdida ya estaríamos prácticamente viendo ataques otra vez a la zona de los 4.500. Por lo tanto, es un escenario bastante improbable. Pero, fijaros, tampoco veíamos acercamientos desde prácticamente febrero de 2017 a ese rango de los 4.780 puntos. ¿De acuerdo? Ha sido a partir de prácticamente esta semana, ¿no? Otra vez golpe a los mercados de renta variable, pérdida de los principales soportes y buscar soportes inferiores, ¿de acuerdo? Por lo tanto, muy pendientes, porque si vemos alguna incertidumbre negativa podríamos buscar esos 4.500. Yo en este caso vería más sensato una recuperación mínima hasta los 4.900, ¿de acuerdo? O sea, aquí tenemos un buen margen de beneficios si trabajamos posiciones largas, con un stop que no tendría sentido mantener por debajo de los 4.733 puntos. Hablamos de 50 puntos negativos por prácticamente 200, en este caso 130 puntos positivos. ¿De acuerdo? O sea, que vemos una estrategia bastante interesante. Y Reino Unido, más de lo mismo. Estaba cediendo bastantes posiciones, pero hemos tenido esa noticia del Brexit y nos encontramos en la misma situación. Podemos empezar a ver en este caso recuperaciones relevantes. Estábamos viendo como un pequeño rango lateral en este caso con un grado de volatilidad bastante alto. Pues ahora mismo la misma situación, pero se invierte. Vemos que tocamos los mínimos de 6.600. Vamos a por la primera resistencia. Importante. Vamos a ver, porque está todo un poco en el aire en relación a la noticia que hemos conocido. Si vemos que la noticia es rechazada, sin lugar a dudas vamos a ver ataques a los 6.600. Si vemos que la noticia es bien acogida y que puede haber incluso revocarse la decisión del Brexit, vamos a ver ataques a los 6.900 y mejoras de maneras notables en el selectivo británico, ¿de acuerdo? Por tanto, ahora mismo es pendiente de lo que decida el Parlamento británico. Es una decisión unilateral la que pueden tomar ellos. Y en este caso, cualquier movimiento sabemos que va a tener repuntes en la renta variable o correcciones más severas. O sea que eso lo dejamos un poco, como se dice, en sus manos. Para Italia, lo mismo. Vamos a tener a lo largo de esta semana también el nuevo boletín, bueno, en este caso dossier, ¿no?, con los presupuestos que ofrecen Europa. Parece ser que algo mejor de lo esperado, no tanto como pide Europa. Puede haber alguna recuperación en el selectivo italiano. Importante también conocer cómo reacciona Europa. Por tanto, lo mismo. Tenemos el Reino Unido y en este caso en primer lugar y Italia pendientes de sus propias decisiones. Evidentemente esto tiene consecuencias para el resto de Europa, pero una vez veamos los resultados pues podremos valorar de una manera más positiva o no las conclusiones obtenidas. Me preguntáis cuándo es la decisión del Brexit. En este caso, lo que nos ha dicho el Tribunal Superior de Justicia es que Reino Unido puede revocar el Brexit. No se ha marcado una fecha clave, ¿vale? El Parlamento británico va a presentar en este caso si quieren o no quieren, pues al final revocarlo, o si Theresa May va a tener los apoyos suficientes. Lo vamos a conocer a lo largo de estos días, pero evidentemente nos ha marcado un día clave, ¿de acuerdo?
Por tanto, en cualquier caso, para Italia lo mismo un poco que para Reino Unido. Vamos a conocer las decisiones a lo largo de estos días y en base a ello veremos si hay repuntes o seguimos con las correcciones. Estamos en un punto bastante crítico, en los 18.500 sería el tercer ataque que vemos, y es que ocurre prácticamente lo mismo que en el resto, ¿no? Hemos visto pérdidas de soportes relevantes y nos movemos en esos prácticamente, en esos rangos en los cuales, bueno, pues si hay una acogida positiva podemos ver ataques a la zona de los 19.000, incluso los 19.900 sin problema, y vueltas a los 20.000 de manera bastante rápida. Del mismo modo que si continúan en este caso las minusvalías en los mercados de renta variable, o los presupuestos no son aceptados, el Brexit sigue adelante, además un Brexit duro y demás, pues lo que podemos ver sin duda es continuar con las correcciones. O sea que estamos en un punto donde ninguna decisión realmente tenemos que jugar muy bien en este caso con las estrategias que vamos a marcar y nuestros límites de beneficios y pérdidas, ¿de acuerdo? O sea, es lo más sensato cuando vemos tanta volatilidad en el mercado. El Eurostoxx, más de lo mismo, perdemos soportes relevantes. Fijaros, si nos centramos en prácticamente los 2 últimos años, ya estaríamos hablando otra vez, vamos a volver a atacar rangos inferiores y el comportamiento lo vemos, es el mismo que en Europa. Tenemos cómo se van perdiendo soportes principales, cómo se marcan resistencias, en este caso abarcan prácticamente los 2 últimos meses más complicadas en este caso de superar. Fijaros, ¿no? Como prácticamente lo mismo, desde principios de octubre se generan ya 3 ataques a la zona de los 3.200, vemos ese primer retesteo incluso que nos podría valer. Fijaros, si queréis ajustarlo todavía más antes de ese primer para que nos sirva un poco de referencia, podemos encontrar dentro de esos niveles de retesteo, bueno, pues un primer apoyo en los 3.030 y luego ya buscar quizás en el plano negativo los 2.940. O sea que estamos viendo correcciones relevantes con pérdida de soportes relevantes, y esto es a golpe de noticia prácticamente, ¿no? Es decir, no vemos cómo se están produciendo fuertes gaps, incluso algunos de ellos por encima del 1%, que van un poco al son del mercado, ¿no? En este caso. Así que lo mismo para los stocks. En objetivo positivo, los 3.100 puntos, tenemos 70 puntos de diferencia, una pérdida de prácticamente de los 3.015, 3.010 puntos. Aquí hablaríamos de 30 puntos negativos, 40 puntos, lo mismo. Nos podría vaticinar que vamos a por el siguiente soporte. O sea que en este caso hay que tener en cuenta que vamos a jugar o vamos a invertir en este caso, parece que por tramos, ¿no? Por los rangos de resistencia y soporte de los tramos laterales que estamos viendo, las formaciones que estamos viendo, ¿de acuerdo? Y en Estados Unidos, pues lo mismo. Veamos recuperaciones bastante más relevantes que el resto de Europa, o sea, aproximaciones. El Dow Jones bastante cerca otra vez de máximos, se vuelve a desmoronar y nos vemos casi en febrero de este año muy cerca otra vez de mínimos. O sea que lo mismo. En el caso de Estados Unidos, la volatilidad es todavía mayor. Vemos cómo sí que son capaces, sobre todo en este caso el Dow Jones, de aproximarse a máximos. Y prácticamente encontramos tres niveles, ¿no? Principales. Vemos como los máximos estaban prácticamente en 26.000, 26.200, 26.150. Cómo está ese rango intermedio en los 25.100 puntos aproximadamente, y el tramo más bajo en los 24.300, 24.200. Eso para el Dow Jones. Lo mismo que os comentaba otra vez, aprovechar precios. Aquí hay 2 opciones: o considerar que eso nos puede venir abajo la economía a nivel global, o considerar que vamos a hacer acercamientos más tarde o más temprano a los niveles de máximos. Abogo por pensar que vamos a hacer esas aproximaciones a máximos, por lo tanto, desde mi punto de vista, buenos momentos para hacer compras. Probablemente veamos fuertes recuperaciones otra vez. Fijaros las tendencias que fuertes tanto a la alza como a la baja, y volveremos a ver más correcciones, pero de cara a medio y largo plazo, nuestro objetivo, que es el de máximos, creo que lo vamos a lograr, incluso lo llegaremos a batir, y descartaría pues en este caso
una corrección ya a nivel de crisis, ¿no? Global o americana. Lo mismo para Standard & Poor's, en este caso todavía no se ha aproximado tanto a máximos como el Dow Jones, pero lo mismo, prácticamente destacamos tres rangos. Fijaros, tres acercamientos a los 28.000, perdón, a los 2.800, que no llega a superar, ¿no? Tenemos aquí esos puntos críticos. Lo mismo, para medio plazo, puntos largos de entrada. Y en este caso el Nasdaq, que siempre ha sido en los últimos años el que mejor se estaba comportando, pues es el que le ha costado un poquito más. Y aquí ya sí que vemos quizás más, no tan claro, fijaros cómo parece más una tendencia de máximos decrecientes lo que nos encontramos, ¿no? Más que en este caso, pues como pasa en el Dow Jones o en el S&P, los puntos digamos de referencia de máximos coincidían, ¿no? Aproximadamente en los mismos niveles. Bueno, en el aspecto macro, vamos a pasar a hacer un barrido importante. ¿Qué tenemos encima de la mesa? Pues muy similar a lo que teníamos la semana pasada. Italia, esta semana conoceremos los presupuestos que presentan, creo que es exactamente mañana. El Reino Unido, veremos si revoca el Brexit o no, si el Parlamento da fuerza a Theresa May para aceptar en este caso, el acuerdo que le planteaba la Unión Europea. O sea, tenemos varias vías. Se revoca el Brexit, volvemos al escenario de prácticamente que estamos teniendo hasta ahora, es decir, el Reino Unido dentro de la Unión Europea. No se revoca el Brexit y el Parlamento le da fuerza a Theresa May para aceptar el acuerdo. No se revoca el Brexit, pero tampoco se acepta el acuerdo y entramos en un tercer punto, un escenario desconocido también, pero sobre todo negativo, ¿no? Para el Reino Unido en primer lugar y en segundo lugar para Europa también. Eso es lo que no tenemos por un lado en Reino Unido. Aparte tenemos la tensión comercial entre Estados Unidos y Canadá con la detención de, bueno, pues en este caso la directora financiera, ¿no? Del grupo Huawei. Vamos a ver cómo se termina resolviendo. Eso no anima a ver una confianza de un posible acuerdo entre los dos países, sino que vuelve a generar dudas, incertidumbre, justifica un poco las correcciones de estas jornadas. Y bueno, también es importante ver cómo se soluciona ese problema. Si hay una solución positiva, pues veremos recuperaciones como pudimos ver a principios de la semana pasada, a finales de hace 2 semanas. O sea que en este caso estamos un poco a la merced de 3 o 4 elementos fundamentales que son los que ahora mismo están generando más volatilidad en los mercados. Eso a nivel, digamos, global. ¿De acuerdo? Esos son los puntos que no podemos perder de vista. En el caso de Europa también tenemos a tener el jueves reunión del BCE, lo vamos a ver ahora en el calendario económico, con las decisiones de tipos, ¿vale? Pasando justo a este aspecto, un poco más en este caso los datos macro. Bueno, pues he conocido el PIB trimestral de Japón, ligeramente peor de lo esperado, pero muy ligeramente. Vamos a tener ahora el PIB de Gran Bretaña, tanto anual como mensual como trimestral. La producción manufacturera lo tendremos todas las 10:30. Y luego ya por la tarde vamos a tener, en este caso en Estados Unidos, la encuesta Halls de ofertas de empleo. ¿De acuerdo? Vale, que es relevante. Se espera en este caso pues un pronóstico ligeramente mejor. ¿Vale? Los datos también comentar, los datos en Inglaterra, bueno, pues se esperan con leves mejorías en algunos, en otros leves correcciones, pero bueno, bastante en línea de lo que hemos conocido en los últimos meses. Para mañana, los ingresos medios de los trabajadores en Reino Unido, no se espera ninguna evolución. El desempleo se espera, en este caso, una ligera mejora. El índice CIO de confianza inversora en la Alemania del mes de diciembre, con un ligero, en este caso, empeoramiento, muy ligero. Y el IPP de Estados Unidos ya por la tarde, mensual de noviembre. Luego ya tendremos, en este caso, la votación del Parlamento británico sobre el Brexit, ¿vale? Para los que me estáis preguntando, probablemente va a ser mañana a las 8. El miércoles tenemos el IPC subyacente del mes de noviembre de Estados Unidos, no se espera evolución y, como siempre, los inventarios de crudo ya por la tarde. Para el jueves ya nos centramos en este caso en el Banco Central Europeo con la reunión, en este caso la decisión a las 2 menos cuarto, la reunión a las 2:30 como siempre. Y el viernes, bueno, pues algo más tranquilos, tendremos el PIB manufacturero de Alemania
con una leve empeoramiento, pero bastante leve también. La producción industrial de China, bastante relevante, con estabilización. Y luego, pues ya en Estados Unidos, las ventas minoristas del mes de noviembre, ¿de acuerdo? Eso va a ser en este caso las jornada macro de esta semana, los puntos más relevantes, ¿de acuerdo? O sea que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Me preguntáis si podemos contar algo del Brexit. Perdón, me preguntáis del Brent, no del Brexit. Lo vamos a ver ahora de las commodities. Vamos a ver primero las divisas y ya terminamos con commodities. La libra, bueno, sufre bastantes en este caso pérdidas frente a los principales pares. Fijaros como el euro, lo comentábamos, ¿no? Digamos, teníamos un canal más principal, dentro de ese canal principal una segunda formación más estrecha, entre los 0,897 y los 0,874. Atacábamos ya la semana pasada, aproximábamos a la zona de esa zona en el tramo más alto. Creo que es un buen punto para ver si hay una ruptura, poder abrir máximo, poder abrir no en busca de máximos, pero sí como primer objetivo los 0,91 sería lo sensato. Ese sería nuestro objetivo a batir si hay una confirmación de la ruptura de esa resistencia. Yo creo que no se va a dar, creo que vamos a ver otra vez apreciaciones de la libra, pero lo mismo, depende mucho de las decisiones que puedan tomarse del Brexit. O sea que estamos ahí en un punto crítico bastante todo que hasta que no conozcamos la noticia realmente no sabemos los movimientos. Hay que, como suele decir, jugársela un poco, ¿no? Sería los 0,99 nuestro punto 0,91, perdón, nuestro punto máximo. Y de ver en este caso que no supera la resistencia, muy buena oportunidad para abrir cortos hacia los 0,874, ¿de acuerdo? O sea que tenemos aquí una estrategia bastante clara, tanto para un lado como para otro, tenemos una opción bastante sensata, o cortos a 0,87, que yo creo que es lo más factible, o largos a 0,91, yo vería más probable el escenario de cortos. Libra dólar, lo mismo, se sigue haciendo posiciones, en este caso, ver los 1,25 lo veo quizás más improbable que ver alguna recuperación de la libra como sucedía también frente al euro y ver alguna aproximación a los 1,28, incluso los 1,29, ¿de acuerdo? O sea que quizás que viéramos dentro de este retesteo, ¿no? Dentro de este retesteo ver aproximaciones al rango de los 1,28, 1,29 más que a los 1,25, ¿de acuerdo? O sea, estamos ahí moviéndonos otra vez en pequeños tramos. Vamos a ver si lo vemos en un time frame más pequeño, que nos quede un poco más claro. Estaríamos moviéndonos prácticamente. A ver, bueno, se me olvidan los dos. Ahí. Prácticamente vamos a estar moviéndonos en estos tramos. O sea que en cualquier caso, fijaros, los mínimos estarían bastante próximos dentro de esa formación. Y el objetivo que podríamos ver sería una vuelta a los 1,28. O sea que creo que va a haber alguna recuperación de la libra más que o algún ataque quizás a los 1,26, pero ahí digo, si se sigue produciendo pequeñas correcciones de la libra, no vería sensato perder los 1,26, sino mejor una recuperación a los 1,28. Esperaros para ver si hay una confirmación de esa aproximación y luego poder abrir posiciones largas. Un poco lo mismo que pensamos en el euro-libra, ¿no? Que va a haber correcciones, cesión de posiciones del euro frente a la libra. Tampoco esperamos ninguna noticia sorprendente el jueves de Draghi en cuanto a decisión de tipos de interés. Por tanto, podemos ver mejorías en la libra si las conclusiones que vamos obteniendo en relación al Brexit son positivas. El dólar yen, pues es con esos idas y venidas. Sabéis que ambas actúan como valor refugio, el dólar todavía más que el yen. Y bueno, fijaros cómo hay miedo en el mercado durante estos últimos días. Recuperación del dólar, aquí lo vemos de manera clara. Por encima de los 1,12 no lo vería factible. Ya que bueno, pues estamos viendo picos de volatilidad, aunque bueno, esto nos estaba moviendo prácticamente entre ese rango de los 113, los 112,38. ¿De acuerdo? O sea, que podéis aprovechar a lo mejor hasta los 112, 110 a todo lo máximo, pero ya os digo, no vería tan claro que vamos a hacer un ataque. Hay bastante indecisión en este caso, o bastante volatilidad, ¿no? Como podéis ver en la formación dólar-yen, perdón. O sea que en este caso, como mucho, trabajar posiciones
hasta los 113 y luego ver si rompemos resistencias otra vez o venimos a buscar los tramos más bajos. La apreciación del repunte de hoy responde básicamente un poco a la incertidumbre de las últimas jornadas del mercado. Sabéis que en este caso el dólar por encima del yen va a actuar como valor refugio. Y en cuanto al principal, vamos a ver, al euro dólar. Vamos a ver, un segundito. Tenemos en este caso el rango de los 114 ya prácticamente sentenciado, como se podría decir, y lo que tenemos que tener en cuenta es lo que comentábamos anteriormente, volver a adentrarnos en los 1.15, prácticamente 1.14.5, 1.15, los 1.17, que sería prácticamente lo más sensato para el euro dólar. Por tanto, si vemos alguna cesión de posiciones, hablaríamos de buscar los 1.13.2. Si rompemos los 1.14.2, buscamos ya los 1.15 prácticamente. O sea que en este caso, fijaros, prácticamente ese es ahora mismo el movimiento que podemos esperar, fijaros. O venimos aquí, perdón, nos rompemos este rango, venimos a los 1.15 o perdemos hacia los 1.13. Son los rangos claros que vamos a trabajar en el caso del euro dólar. Para las commodities, como estábamos viendo, vemos el petróleo, la OPEP acordaron la reducción de la producción, prácticamente yo creo que incluso ya estaba descontado por el mercado. Ha habido recuperaciones, nos adentramos otra vez en el rango de los $60. Objetivo, yo abogaría por trabajar largo, 70, incluso $75. Hay que tener cautela porque la apreciación va a ser bastante más costosa que las correcciones que hemos visto, las fuertes correcciones en el mercado, pero el objetivo que hasta pocos meses planteaba la OPEP era mantener el precio del crudo en torno a los $80. En cualquier caso, posiciones largas, ajustar el stop loss, zona de stop loss lo tenemos bastante claro. Si se pierden los 58, $2 de diferencia prácticamente, fuera de mercado, objetivo primero los 70, o sea que hay un diferencial bastante interesante, ¿de acuerdo? No podemos descartar algún escenario negativo, pero lo más probable es que veamos recuperaciones en el precio del crudo, ¿de acuerdo? También lo dijimos en los tramos medios y al final se dieron esas correcciones, pero ahora mismo tras la reunión de la OPEP dejan claro que quieren reducir la producción de crudo, ¿de acuerdo? Y el oro lo mismo, recupera bastante, rompe resistencias importantes en los 1.235, objetivo sería los 1.265. Según el miedo que hay en el mercado, podríamos ver esa aproximación. Si vemos algo más de tranquilidad, adentrarnos dentro del rango de 1.230, objetivo 1.218 podría ser exacto. O sea, si vemos que calma el mercado, vuelta a los 1.218. Si vemos incertidumbre, que es lo que podemos encontrar estas jornadas, aproximación a 1.264 sería bastante sensato, ¿de acuerdo? O sea que tenemos ahí también una estrategia bastante interesante. Y por último, fijaros, la volatilidad se vuelve a disparar, lo que comentábamos, en los 124, perdón, en los 22, el rango de 22, el precio repunta, en este caso del bono americano, corrige un poquito ahora, pero bueno, prácticamente, dada que la desviación de capitales de las últimas jornadas hacia la renta fija en este caso, pues hacía caer el precio del bono. Se invierte otra vez esa tendencia cuando vemos que se desviaban otra vez capitales hacia la renta variable. O sea, ya sabéis que en este caso, si hay una recuperación de la renta variable, el precio del bono americano mejora. ¿Por qué? Porque los inversores priman por el riesgo, por lo tanto el precio del bono, que tiene un comportamiento inverso a la TIR, a su tasa de rentabilidad interna, mejora. Si la gente acude a la renta fija porque hay miedo en el mercado, como estamos viendo en la jornada de hoy, fijaros aquí esta pequeña corrección, si la gente acude a la renta fija, el precio del bono empeora, ¿de acuerdo? Como siempre, si tenéis cualquier tipo de duda acerca de cualquier cuestión que hayamos visto en el seminario o cualquier duda de mercado, podéis llamar a la oficina y os tendrá aquí compañero de la firma en un momento. Espero que tengáis un muy buen día de trading y un saludo muy fuerte desde las oficinas de XTB.